La revolución individual. El podcast de Luis de Cristóbal. Seamos el cambio que el mundo espera. Hola a todas, hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a La Revolución Individual, un podcast de inspiración que hoy va a tener una invitada que para mí es muy especial. Vengo de una generación que creció con Barcelona 92 y tener una persona que nos va a hablar de sus 6 medallas olímpicas, en concreto paralímpicas, y cómo las logró, cómo inició en el deporte y cómo es la veterana que es número 1 en su categoría, el powerlifting. Ella es Amalia Pérez, un ejemplo de superación, de amor, de energía y de muchísimas otras cosas. La revolución individual, el podcast de Luis de Cristóbal. Seamos el cambio que el mundo espera. Amalia Pérez, bienvenida a La Revolución Individual. Muchas gracias por esta invitación. Agradezco esta oportunidad que nos abren las puertas. Es un verdadero honor para mí tenerte aquí. Esto es el espacio donde las personas inspiran a otras personas y vamos a hablar de tu historia, que yo creo que es fascinante e inspiradora. Gracias. Antes de nada, yo quería preguntarte una cosa que me da mucha... Es como un pensamiento que tengo desde siempre del mundo olímpico y ahora tengo la oportunidad de preguntártelo. Tu disciplina tiene 3 intentos de 2 minutos aproximadamente cada intento. Entonces es como si estudiaras una carrera universitaria durante 4 años y te lo juegas todo a un examen en 6 minutos. Correcto. ¿Cómo es ese proceso de concentración y de focus para no hacer lo que no debes hacer en ese momento? Bien, mira, seguramente son una de las preguntas más enigmáticas que todo el mundo tiene, pero en verdad por ti en ese momento, en estar en la tarima, en hacer el intento, son los minutos más concientizados que tenemos que tener un deportista, en mi caso de mi disciplina, porque ahí, como tú bien lo dices, te la juegas el todo por el todo. Y no nada más es tu intento, sino evidentemente dependes de los jueces cómo visualicen tus levantamientos. Entonces, algo que me ayuda a estar muy tranquila y muy segura en el momento de este intento, de donde o es todo o es nada, y es en el aquí y es en el ahora, donde yo creo que hoy por hoy como atleta soy consciente de esa parte, ¿no? Que muchas veces escuchas esa palabra trillada del aquí y el ahora, pero más que nosotros como deportistas entendemos qué es el momento en el aquí y en el ahora. Es como en una natación, en una pista, cuando dan el disparo, escuchas el disparo de la pistola y sales a todo lo que da y no sabes qué va a pasar, pero sabes que es tu momento y no hay más. Imagino que si en ese momento pasa una mosca, una mariposa y se te va la cabeza, ya se acabó, ya valió, ¿no? Exactamente. Pues si hay un ritual, si pueden ver mis videos en donde yo estoy compitiendo en N cantidad de competencias, ahí tengo un ritual. Ese ritual me hace sentir todavía más consciente en lo que estoy, precisamente para que pase lo que pase, escuche lo que escuche, en mí no entra. Simplemente hay un momento y un espacio, y eso lo tengo yo como consagrado y lo hago repetitivamente, no nada más en una competencia, lo hago también en un entrenamiento. Entonces, eso es un ritual donde yo sé que es mi momento, mi espacio, mi tiempo, y vuelvo a insistir, es mi aquí y es mi ahora. En ese ritual generalmente trato de sentir mi espacio, soy como muy de energía, soy como muy de la vibra, de la vida, de la tierra, del fuego, del aire, y pido permiso a todos estos elementos porque somos parte de ellos, y abro puertas y me siento energéticamente atraída a esos seres, a esos dioses que están aquí en nuestro entorno, que a veces nosotros no los vemos, y siento que soy parte de ellos y ellos son parte de mí. Les pido permiso y les doy un agradecimiento y pido
me den toda esa fortaleza en ese momento. Entonces, en ese momento de levantar tu peso, está participando Amalia y sus músculos, su cerebro, sus emociones, toda la gente que lleva no detrás, sino al lado en el equipo, ¿no? Y todos esos elementos que invocas, ¿no? Exacto. ¿En qué porcentaje participa cada cosa? Por ejemplo, en tu ámbito personal, el físico, mental o el espiritual, ¿qué peso tienen cuando estás en esos 2 minutos súper focus? Yo creo que empieza del ritual desde antes de pasar a la tarima. Mi ritual empieza con una música. Yo generalmente me activo con música, escucho Metallica. Okay. y te vas llenando de esa adrenalina. Es un proceso, no es de ya entré y aquí estoy, no. Viene de todo un proceso. A mí en lo particular me emociona mucho ver a mis contrincantes, verlas no con el sentido de una soberbia, ni una prepotencia, ni con, vuelvo a insistir, ni con ganas de provocarlas, sino con un respeto y un orgullo que sé que ellas están ahí porque sé que también vienen a hacer lo mejor para su país, pero me motiva mucho porque sé que ellas también, al igual que yo, representan una nación, representan unos colores y se vuelve una fraternidad el ir compitiendo cada año y vernos en cada justa. Sin embargo, yo sé que al momento de subirme a una tarima, al momento de hacer un levantamiento, al momento de estar ya enfocada para un levantamiento, no es Amalia la que está abajo, sino es una nación, es un país, es el orgullo de ser perteneciente a una nación, a toda la gente que está a tu lado, a pertenecer a toda la gente que hoy por hoy has conocido, se ha consagrado también contigo, porque vuelvo a insistir, Amalia no solamente es la que compite, sino todo un equipo multidisciplinario que compite, evidentemente, pues diste el peso, compitió la nutrióloga, estás concentrada, compitió el psicólogo, estás bien en forma, compitió el área de medicina, estás completamente al tope como energéticamente, también participaron los fisiatras, o sea, está tu equipo, el entrenador que estuvo ahí dándote de chicotazos todos los días, ¿verdad? Que realmente es lo que más, a lo mejor hasta te tiene hasta el cansancio, pero gracias a ellos, de verdad sabes que hoy por hoy eres tú, eres la persona que gracias a ellos está ahí presente. Pero qué más, qué mejor, qué orgullo que representar unos colores. Y sin duda, imagino que también pues adquieres una sensibilidad en los Juegos Paralímpicos mayores, ¿no? Porque entiendes la condición o la situación vital que pueden estar viviendo compañeras y compañeros, ¿no? Y eso te hace también esa fraternidad, imagino que viene de ahí también de alguna manera. Correcto, sí, te haces empática porque evidentemente ves caras tristes después de que tú levantaste, de que te colgaste una medalla, evidentemente vas a ver llorando, gente que se debate porque no alcanzó ni siquiera a lo mejor hasta clasificar, ¿no? Entonces, y dices, wow, qué pena, pero al final del día tú sabes que tú hiciste lo que tenías que hacer. Tú trataste o intentaste de dar lo mejor de ti, no en ese momento, sino todos los días. Algo pasa en ti en este transcurso, tienes que ser consciente, responsable y sobre todo llevar una disciplina, ser muy someramente, muy cuidadosa en muchas cosas, pero eso te conlleva a veces, vuelvo a insistir, y también vives la vida como cualquier ser humano, también lloras, también sufres decepciones, también sufres muchas cosas, pérdidas y demás, y sin embargo aquí estamos, ¿no? Eres cualquier ser humano como cualquier ser otra persona, entonces, pero sí es más difícil ya cuando dices voy por el todo, y sin embargo estás consciente que en ese el todo por el todo, tú a final del día vas consagrándote y vas disciplinándote y vas metiéndote metódicamente qué es lo que sí puedes y lo que no puedes hacer. Claro, imagino que además, si el cliché que se suele decir, ¿no? No sabemos si mañana vamos a estar vivos, en el olimpismo es, dentro de 4 años ha podido pasar de todo en mi vida y en el mundo y puede ser la última vez que esté aquí levantando peso, ¿no? Pues no nada más hasta en una competencia, simplemente en el entrenamiento. Muchas veces dices, bueno, me reservo en un entrenamiento porque seguramente a lo mejor en el mundial o en el panamericano o en el olímpico, ahí me quito hasta el alma para dar lo mejor. No lo des hasta allá.
porque no sabemos si vamos a llegar. Dalo ese día de tu entrenamiento. Hay veces que con los entrenadores jugamos esa parte, ¿no? Hoy me siento bien, hoy me siento mejor. Si me tocaba un 80, 85%, méteme un 90. Y dicen, está loca. Sí, está loca, no me importa. Méteme el 90, quiero sentirlo. Y eso es lo que también hace parte divertido también de un entrenamiento, que muchas veces tú misma quieres hasta y romper tus mismas marcas, ver cómo crece tu cuerpo, ver cómo se mueve, cómo alcanza otras capacidades. Y eso pues está padre porque dices, wow, hoy fui mejor que otros días. Y eso también te llena mucho. Claro, no hay que esperar la gran ocasión, ¿no? Muchas veces. Tus dos primeras participaciones olímpicas, Sydney y Atenas, lograste la plata. ¿Cómo se siente una plata? ¿Eres el mejor de los peores? ¿Eres el segundo mejor? Porque muchas veces la plata, yo pienso en Barcelona 92, por ejemplo, el equipo de waterpolo, la plata fue una decepción nacional, ¿no? Y hay otras veces que la plata es un súper éxito. Claro. ¿Cómo fueron tus platas? Yo creo que todo, como dicen, todo es bajo el cristal, bajo como lo miras, ¿no? O un vaso medio lleno, medio vacío, como tú lo quieras ver. En el caso de Sydney, para mí sí fue medio vacío. Yo venía de competir cada año, récords mundiales, récords panamericanos, récords nacionales. De hecho, era la primera vez que era olímpico, ¿no? El powerlifting. Ajá, era la primera vez que era olímpico y yo tras siempre ser la favorita, llega la rusa y me gana y a mí me dejó un mal sabor de boca, ¿sabes? A mí ese segundo lugar no me supo a nada, prácticamente no porque no reconociera mi esfuerzo, sino simplemente no sabían a qué sabía un segundo lugar. Por primera vez se me presenta esa parte ya después de una trayectoria fuerte y un camino ya largo dentro del levantamiento de pesas, que ya había yo participado 8 años anteriores durante esta carrera y por primera vez me topó con un segundo lugar. A mí en Sydney me dio un mal sabor de boca. Volviste enojada, ¿no? Sí, la verdad se regresé frustrada de no obtener el primer lugar. Sin embargo, en Atenas pasa algo diferente. En Atenas, yo para Atenas estaba embarazada. Entonces tuve 8 meses de entrenamiento embarazada y nada más dejé descansar, me alivié y nada más dejé descansar el puerperio y seguí entrenando. Entonces yo sabía que independientemente que seguía yo entrenando o durante los 8 meses, sabía que había mermado de cierta manera el programa. No es lo mismo entrenar con un bebé adentro a sin un bebé adentro. Entonces, o sea, tu embarazo, la cita olímpica era en julio, ¿no? De 2004. En agosto. ¿En agosto? En agosto. ¿Y cuándo diste a luz? En marzo. En marzo. O sea que te dio tiempo de preparación. Pero muy más o menos, muy limitado. Y sobre todo cuando no conoces muchas cosas y que en el deporte en general desconocen, porque en ese entonces todavía el estar embarazado era una cacería de brujas, donde te querían retirar, donde te quitaban los apoyos, donde evidentemente no te querían ni siquiera ni ver cerca de un gimnasio. Entonces yo creo que fui parte de las nuevas generaciones que quitó esos estigmas, ¿no? Y eso también me siento orgullosa. O sea, ¿había un problema de conciliación en el deporte olímpico en general o en el paralímpico en el deporte olímpico en general, sí. Yo aquí en México, esto yo lo he sabido que desde antes, ¿no? O sea, era un problema el que tú estuvieras embarazada. O sea, era decirte adiós, bye, regrésate a tu casa y se acabó tu historia dentro del deporte. ¿Por los patrocinadores? O por todo, porque supuestamente te aliviabas y, bueno, en mi caso de mucha gente sí llegaba a decir o alcancé a escuchar rumores que yo me iba a ir a pasear a Atenas, ¿no? O sea, que ya no iba a hacer nada después de tener a lo mejor las marcas. Evidentemente, pues que era imposible que yo fuera a hacer algo en Atenas. Entonces, para mí una medalla de plata, la verdad es que esa sí me supo sabor a oro. Y la verdad es que la disfruté mucho. Yo decía, si entro dentro de las 5 mejores
top del ranking, me doy por bien agradecida porque pues sí, evidentemente yo todavía no sabía cuánto era realmente mi fuerza a recuperarme para esta justa. Sin embargo, cuando me empecé a recuperar, y llegó un momento, déjame decirte, ahí cambian las hormonas, el tener que dejar de amamantar, me subió de peso, el controlar el peso, porque nosotros también competimos por peso corporal y depende del peso. ¿Cuál es el rango de peso que tienes que estar para en ese categoría? entonces yo competí en la categoría de hasta 48 kilogramos y yo llegué a Atenas pesando 51. Y entonces, y hoy en la actualidad, sí, y en ese entonces, si te pasabas de peso ya no competías. Entonces, porque no hay categoría. No, o sea, sí hay, pero no era la tuya. No es claro. parte del reglamento que te dejen participar en la que sigue, sino simplemente te quedas descalificada. Entonces, yo tuve que tomar el riesgo de contenerme y bajar al peso del peso que tenía que estar a menos de 48 kilos. Entonces, doy el peso y yo dije, ya estoy del otro lado. Y posteriormente, pues viene la competencia. Evidentemente, por dar el peso, sí me sentía mermada mi trabajo para la potencia. Yo sentía, me pasa que me pone, yo casi pues ya identificas con cuánto vas calentando, porque ya es un mecanismo. Entonces yo sentí que me pusieron 100 kilos y no los levanté. Entonces yo estaba muerta de miedo, muerta de coraje. Dije, no voy a hacer nada. Y yo estuve a punto de decir, yo no voy a pasar, o sea, hacer el ridículo, no voy a pasar. Pero en eso Enrique, que en ese entonces él ya estaba como mi coach, me dice, ¿qué pasa? Pero luego me vio, me dice, ¿qué pasa? ¿Qué tienes? No, nada. Dice, ¿sí viste cuánto era? Y yo sí, no, pero yo, o sea, sabía que eran 100 kilos. Me dice, eran 112. Así que ni te pongas así. Y yo así de, ¿what? Y yo así, cuando dijo 112, luego mi cara cambió. Dije, ¿entonces no eran 100? Ah, no, entonces son 12. Ah, no, pues entonces sí todavía puedo estar, al menos lo que yo decía, aspirar dentro de las 5 mejores. Y cuál fue siendo mi sorpresa, que la verdad es que estaba disputando el primer lugar, la medalla de oro. Fuiste a por el diploma olímpico y te llevaste una medalla de plata. De plata, sí, exactamente. Oh. Y cuando terminó la competencia me dice, sí, cierto, eran menos de 100 kilos, sí se te vinieron en la barra y te engañé. Y yo así de, Y así de, ¿cómo? ¿Por qué? Pero dije, qué bueno, o sea, qué tan importante es una persona que está a tu lado, que te está acompañando, que está contigo, que te conoce, que un entrenador. La verdad es que yo hoy por hoy, de verdad, sé que todos mis resultados no nada más son míos, sino de toda la gente que está a mi alrededor. Amalia, pues vamos a retroceder un poco, ¿no? Esa es la parte olímpica, pero a mí me gustaría saber ¿cómo llegas? Y, en primer lugar, ¿quién es Amalia? Tengo entendido que no eres hija única, precisamente, ¿no? Un poco dónde naces y cómo es tu situación al principio de tu vida. Claro, pues bueno, nazco a los 6 meses, después de un accidente que tuvo mi mami. Y ahí también fue algo muy importante y muy simbólico para mí porque me contaba mi madre, en paz descanse, que ella, cuando yo nací, al ser hermana de 12 hermanos más, el doctor le había propuesto una inyección en el aire del corazón, que yo dejara de existir porque pues no me iba a atender, que yo probablemente a lo mejor le iba a durar una semana, un día, máximo a lo mejor un año, y que pues para que yo no sufriera, le proponía que tuviera yo una inyección del aire al corazón. Ella se negó, nunca firmó. Mis padres, junto con mi padre. Y pues cuando yo escucho esta historia, más o menos, yo dije, wow, o sea, estuve a nada de no existir en este mundo. Y eso para mí igual, pues agradecerle mucho a mis padres, a Dios, a la vida, ese momento, ¿no? Que hoy por hoy, pues ya 49 años de vida, decirle al doctor, aquí estoy. Sí, o sea, cuando naciste, tenías ya, o sea, no eres la de en medio, sino que eres la última de 13. La penúltima. La penúltima, luego sí. otra.
Y naciste ya con tu condición física sí, fruto del accidente. Del accidente. ¿Y cómo fue para tu familia, para tus hermanos? ¿Cómo era la vida diaria? Pues mira, la verdad es que fue muy padre. Yo creo que ellos nunca minimizaron mi discapacidad, ni la maximizaron. Yo creo que igual que cualquiera de mis hermanos, me peleaba, comíamos, hacíamos qué hacer, me ponían a hacer de todo y eso me ayudó mucho, yo creo, hoy por hoy también a ser la mujer que soy, ¿no? El no sentir límites o el sentir a lo mejor alguna situación diferente hacia mí. Yo la verdad desconozco, ni siquiera conocía la palabra discapacidad, la verdad, hasta que ya más adelante en la sociedad conozco todos estos términos, pero en realidad en mi casa, su casa y en la escuela donde yo estudié, que fue el kinder, primaria y la secundaria, que fue en una escuela para personas con discapacidad, la verdad es que fue mi vida genial. Vuelvo a insistir, yo me peleaba con mis hermanos, les platico a gente que a veces jugábamos a las escondidillas y yo era tan pequeña que a veces para ganar me metían en una mochila y así me traían paseando por todos lados y mis hermanos nunca se daban cuenta que estaba yo ahí escondida, ¿no? Y luego pues muchas veces yo me trepaba en las literas, porque evidentemente teníamos literas, pues para mí era como jugar en la casa, su casa, como pues si estuviera como Batman o Robin, y yo me imaginaba así, ahí en el Batimóvil y todo eso, descolgándome de las literas. Y fui muy hiperactiva. Creo que no fui una niña tranquila. Hasta, bueno, yo aprovechaba mis operaciones en los pies. Cuando estaba chiquita, si alguno de mis hermanos me pegaba, yo lo dejaba pasar y le pegaba con el yeso. Entonces, bueno, era tremenda. La verdad es que sí fui muy tremenda, tengo que reconocerlo, pero mil gracias a todos mis hermanos que me aguantaron todo. Pero hoy por hoy yo creo que eso me ayudó mucho realmente a ver la vida diferente. ¿Y a la escuela a la que ibas, dormías allí o era una escuela de día? Ajá, pasaban por mí en la mañana, como a las 6 de la mañana, y me regresaban en el transporte como entre las 5 y las 6 más o menos de la tarde. Entonces, prácticamente también me la vivía en la escuela, pero era una escuela de personas con discapacidad motora. Y pues eran también bien tremendos. Entonces, ahí ahora sí que no había, si todo el mundo se daba con muletazos, todo el mundo jugábamos fútbol, todos jugábamos a todo y pues también yo no veía una limitante para mí, la verdad. Imagino que también te sirve para relativizar, ¿no? Te das cuenta que hay personas que tienen pues condiciones diferentes peores, mejores, ¿no? Y yo valoraba mucho la mía porque yo decía, wow, al menos puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, puedo moverme, puedo correr, puedo gritar, puedo hablar, puedo pensar, tengo fuerza para hacer cosas. Entonces sí, era donde yo valoraba mucho mi discapacidad. Y en esta ciudad, la Ciudad de México, una ciudad muy loca, no es precisamente una ciudad accesible. ¿Cómo es ser una niña o un adolescente que tiene problemas de movilidad en una ciudad con una movilidad tan complicada? Pues yo creo que al final del día te adaptas a todo. Definitivamente sí, mi país, mi ciudad no es nada, sí, definitivamente son limitantes, son barreras arquitectónicas que a veces nos ponen en nosotros como personas con discapacidad. Sin embargo, yo creo que te acostumbras a todo. Entonces, mi punto no era limitarme. Digo, yo ya había, a los 6 años aprendí a nadar y mi papá, ¿cómo le hacía? No lo sé, no, eso sí no me lo preguntes. Pregúntenselo a él. Pero cada año nos llevaba a Acapulco de vacaciones, entonces me metía yo al mar y yo en el mar era pues una sirena, te lo juro que era la persona más libre en el mundo y me sentía súper divertida. Entonces, era cosas que disfrutaba y que a veces no me preocupaba si había limitantes aquí. Cuando ya salgo de la secundaria y quiero aspirar a una vocacional, porque mi intención era terminar una carrera de físico-matemático como otros de mis hermanos, entonces dije, sí quiero estudiar en el Poli. Y así, yo feliz.
Y pues sorpresa, ¿no? La verdad es que evidentemente el transporte, el que las micros venían súper llenas, el que no te espera un transporte Sí. como en la escuela, el que no hay rampas, el que no hay elevadores, el que te tenías que rifar en una escalera eléctrica y subirte y bajarte en el metro. La verdad es que sí fue una odisea titánica. Sí me llegué a caer, me llegué a resbalar, me llegué a lesionar el hombro. Entonces por eso tuve que troncar inclusive la escuela. Sin embargo, vamos, empecé a buscar otras alternativas y dentro de esas alternativas pues encontré algo tan maravilloso como es el deporte. ¿Cómo fue tu proceso con el deporte? ¿Descubriste directamente la gimnasia, la halterofilia o cómo fue? Cuéntanos. Bueno, para empezar, sí quiero confesar que creo que desde pequeña yo aspiraba, me gustaba mucho ver las justas olímpicas cada que se celebraban. ¿Cuál es la primera de la que tienes un recuerdo? No recuerdo cuál así tal cual, digo, no sé cuántos años tenía. Lo único que recuerdo es que sí veía la gimnasia olímpica, y recuerdo perfectamente los comentarios y cómo competía Nadia Comaneci. Entonces fue para mí Nadia Comaneci una inspiración y yo decía, yo quiero ser como Nadia Comaneci algún día. Eso sí lo recuerdo. Súper importante tener una referencia, ¿no? Sí. Una inspiración. Y yo decía, cuando yo sea grande quiero ser como Nadia Comaneci. Digo, en ese entonces, creo que era tan pequeña que no sabía que sí podía o no podía ser como Nadia Comaneci con esta discapacidad. Pero ya después dije, no, pues ni cómo ser como Nadia Comaneci. Pero ya dije, bueno, ok. Dije, pase lo que pase, quiero ser alguien en la vida, quiero hacer algo en este mundo. Quiero ser una referente también para mis padres, sobre todo cuando tienes una discapacidad y tus padres te ven limitada y te ven a lo mejor en condiciones diferentes a tus hermanos. Creo que sus preocupaciones es qué va a ser de mi hijo, ¿no? ¿Qué va a ser el día de mañana? Y yo decía, y yo pensaba, que escuchaba a mi mamá, ¿quién se haría cargo de mi hija si yo llego a faltar? Y así todos mis hermanos así, no, yo tampoco, no, yo menos. Entonces decía mi mamá, ¿qué con? Y así, nada más me daba risa, pero evidentemente ellos los decían bromeando, ¿no? Pero al final del día yo hacía un análisis, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué alguien se tiene que hacer responsable de mí? O sea, yo no seré capaz yo lo pensaba así cuando era chica, yo no seré capaz de ser responsable por mí misma. Y pues después, cuando fui creciendo, dije, tengo que hacer algo para que mi mamá sepa y se siente tranquila que Amalia hoy por hoy no necesita a nadie para que ella esté bien y sea la persona que autónoma es suficiente para poderse valer por sí misma y no depender de nadie. No quiero pensar, además, si los padres se preocupan por un hijo, preocuparse por 14 debe ser tela, ¿eh? O sea, seguro. Manejar esa casa debía ser increíble. ¿Cuál es tu primera experiencia deportiva así que dices, esto es mi lugar en el mundo? Yo creo que fue cuando asistí a mi primer evento internacional en levantamiento de pesas. Yo ya había competido a nivel nacional, te digo, desde muy pequeña, a los 13 años. Me metieron al DIF nacional y ahí se celebra cada año. O sea, a los 13 ya hacías gimnasia, ¿no? A los 13 años hacía todas las disciplinas. Ajá. Jugaba básquetbol, atletismo, natación, tenis de mesa, tiro con arco, porque nos metían a todas las competencias para ganar todas las medallas que podían ser posibles. Entonces, antes se practicaba, esa era una de las modalidades que aquí en México se competía. Entonces nos metían desde pequeños para poder probar de en qué disciplina tenías como el potencial. Pues la verdad es que probé todas, menos powerlifting. Cuando probé powerlifting, bueno, no es que lo probé, es que me metieron al gimnasio y me dijeron, a ver, te vamos a hacer un test. Me hicieron el test, me hicieron cargar la barra, luego me pusieron que 10, que 20, que 30, llegué hasta 60 kilos. Me dijeron, te seguían subiendo y... y no sabes lo que estás haciendo. Yo sí, no. Entonces, digo, wow, es que hasta rompiendo el récord mundial. Y de ahí me empezaron, y bueno, ya no me preguntaron, ¿verdad? Me inscribieron directamente a powerlifting, en el siguiente nacional que se venía dentro de un mes. Practiqué ese mes y llegué al campeonato nacional y ahí quedé como la mejor levantadora de México y de ahí ya me seleccionaron para las siguientes justas. Se venía un campeonato mundial en Inglaterra que posteriormente se cancela, lo pasan a McAlester, Oklahoma, y ahí participamos toda la rama femenil a nivel internacional y ahí es donde entro por primera vez a competir a nivel internacional. Y ahí es donde entro por primera vez a competir a nivel internacional. Y ahí es donde entro por primera vez a competir a nivel internacional. Y ahí es donde entro por primera vez a competir a nivel internacional. Y ahí es donde entro por primera vez a competir a nivel internacional. Y ahí es donde entro por primera vez a competir a nivel internacional. Y ahí es donde entro por primera vez a competir a nivel internacional.
Y la verdad es que fue una emoción tan grande que hoy todavía te puedo decir, te la estoy recordando y la estoy viviendo en este momento. Ahora sí, sensorialmente, porque sé perfectamente cómo pasé. Ya a la gente, anteriormente conforme ibas levantando, era conforme te iban pasando. Entonces, conforme iba levantando la barra, íbamos O sea, pasando. para pasar de ronda. Ajá. Ajá. Entonces pasa la de Inglaterra y termina la de Inglaterra y le cantan el récord mundial con 65 kilos. Pero pues a mí Y tú, pero si eso levantaba yo la primera vez. No, pero a mí ni me volteaban a ver, ni Ajá. siquiera sabían que existía Amalia, ni México, sobre todo, ¿no? Entonces, cuando me nombran a mí y ven a la miniatura y mi primer levantamiento fue 75. Wow. Mi segundo fue en 80 y cerré con 85. Entonces dijeron, todos se quedaron así. No, bueno, abatí el récord, gracias a Dios, ¿verdad? Y se canta mi himno y dije, de aquí soy. Es donde ahí dije, esto es lo mío, creo que nací para esto. Me sentí muy orgullosa de representar sobre todo a la rama femenil, de representar un país y sobre todo poner muy, muy en alto esta disciplina. ¿Eso fue qué año? En el 93. En el 93. Y de ahí... ¿Y cómo te sentías participando en un deporte que no era olímpico? ¿Pensabas que nunca ibas a poder ir a unos Juegos Olímpicos? Todo el mundo me decía lo mismo, que no iba a poder asistir a una justa paralímpica, que desertara de esa disciplina y que mejor me fuera a otra y que cuáles eran mis sueños y demás. Pero yo ya estaba enamorada de esta disciplina. Te digo, yo creo que fue el momento exacto donde dijeron, de aquí eres, Amalia. Pero ¿y cómo veías el momento de Atlanta 96? ¿Cómo lo viviste? Lo sufrí porque yo quería que ya Atlanta fuera incluyente la rama femenil. Sin embargo, fue de exhibición. A nosotros no nos invitaron, ¿verdad? No fuimos requeridos. Sin embargo, yo creo que si me hubieran invitado, ahí hubiera estado como exhibición en Atlanta 96. Y nos dan la sorpresa que en Sydney por primera vez se integra la rama femenil. La verdad es que fue muy, muy, muy importante para mí porque mucha gente, como bien lo dices, me decía que desertara de esta disciplina y muchas veces lo pensé, lo analicé y te quedas pensando y dices, si mucha gente desierta de lo que quiere, por eso no se dan las cosas. No. Entonces yo me aferré y soñé, dije, tengo que ser parte de la gente, de las mujeres que tenemos estos potenciales y podemos demostrar que podemos llegar a estar dentro de estas justas. Y me aferré y seguí cómo podía seguir evolucionando, mejorando mis marcas para que se nos considerara y se considerara hoy por hoy una rama donde tiene la potencia para poder estar alto por tú en unas justas de estas. Y entonces hicieron disciplina paralímpica, ¿no? Tuviste el 2000, 2004 con tus 2 platas y llegas al momento a Beijing, ¿no? Que imagino que si el país que organiza ya de por sí tiene muchas más probabilidades, siendo China, imagino que parecía que China se iba a llevar todo en los Juegos. ¿Cómo fue? Esa ya había sido mamá. ¿Solo es mamá? ¿Tienes una sola? Y llegaste ya después de... ya con tu niña con 4 años, ¿cómo fue ese momento de decir, ok, ya he tenido una plata triste, una plata feliz, ¿ahora qué me toca? Me tocaba el oro. Me tocaba el oro, pero creo que fue donde tuve la oportunidad, donde el gobierno de nuestro país, la CONADE en ese momento, empezó a concientizar muchas cosas. Anteriormente no tenía ni nutriólogo, no tenía ni psicólogo, no teníamos equipo multidisciplinario, pero pues yo opté porque sí o sí tuviera lo mejor de lo mejor. Empecé con esa búsqueda de un nutriólogo, de un psicólogo, ya con una especificidad dentro del deporte para poder llegar con todas las herramientas. Yo sabía que muchas veces para poder llegar a algún lugar, muchas veces no nada más necesitas un lápiz y un cuaderno para poder llegar a ser mejor, sino necesitas de libros, necesitas de exploración, necesitas de muchas cosas y eso yo sabía que necesitábamos para poder llegar a una justa de esa magnitud. Entonces me di a la búsqueda de encontrar un psicólogo, me di a la búsqueda de tener un nutriólogo y yo sabía que Beijing era mío porque yo había complementado toda esa parte que anteriormente tampoco no la tenía. ¿Qué cambió en tu alimentación cuando incorporaste la nutrición? Todo. Todo, sí.
Fin de las garnachas, ¿no? No, deja del fin de las garnachas, los horarios, ¿no? El modificar cuando tienes que aprender que tienes que comer a cierto horario, que tienes que consumir ciertas cantidades, y eso pues de momento también te vuelve loco, ¿no? Que no tantas cantidades porque es mucho, no tantos azúcares porque te es grasa, no tantos esto, dices, bueno, que la canción, o sea, ¿no? bueno, y en lo que le encuentras y te adaptas, evidentemente Claro. sí hay un cambio, hasta te da ganas de comerte hasta un tigre en ese momento, vas a decir, quítense ya y déjenme comerme un tigre completo para mí solito después de, sobre todo cuando hay entrenamientos muy fuertes, y por supuesto que eso es pues educación y lo Claro. vas disciplinando. O sea, pero ¿pasabas hambre o sentías que tenías que comer de más? No, pasaba hambre, sí, ¿no? claro, porque pues son categorías, te decía, muchas veces nosotros en esta disciplina, como competimos por categoría, por peso corporal, aunque entremos dentro de la misma categoría tú y yo, de cierta manera el que pese menos anteriormente era quien se llevaba la medalla, Okay. por 100 gramos. Entonces eran jugártela al todo por el todo, y el primer round es en la ceremonia de pesaje. Claro, que es una partida que empieza mucho antes de esos 2 minutos, ¿no? Así es. Y llega ese momentazo, ¿no? Y de repente así el oro, que imagino que lo recuerdas como un momento estelar en tu vida. ¿Qué es lo que se te pasa por la cabeza primero cuando eres la que más levanta y después cuando te subes al podio, suena tu himno, tu bandera, recibes el oro? ¿Qué es lo que se pasa por la cabeza en ese momento? Definitivamente todo. Yo creo que empiezas a recordar esos momentos donde dices, ¡ay!, donde tenías ganas de tirar la toalla, donde seguramente hasta ni en ti misma creías, donde tienes la oportunidad que gracias a alguien también en ese momento, pues ya mi motor, mi hija, es la que muchas veces te hacen levantar y decir, estoy aquí, mamá, pues échale ganas, pues a veces los tienes que dejar por irte a entrenar, por irte a competir, entonces dices, pues que valga la pena todo este esfuerzo, y pues seguramente ese es el momento más crucial, cuando dices, ay, gracias, valió la pena todo lo que dejé, lo que no hice y lo que sí hice, hoy por hoy, pues esta es la recompensa más grande. Y una pregunta un poco políticamente incorrecta. ¿Qué piensas cuando la gente dice no tengo tiempo de entrenar, no tengo tiempo de ser padre? ¿Qué te viene a la cabeza preparando unos Juegos Paralímpicos, embarazada y luego recién siendo madre? Pues bueno, ¿qué te viene a la cabeza? Pues yo creo que cada quien decide su destino, pero al final del día yo creo que lo más importante es que seamos conscientes de lo que hacemos con nuestro cuerpo, y seguramente el deporte para mí hoy por hoy es una manera de mejor calidad de vida, definitivamente. Claro, te hace no solo estar en el ahora, sino también tener conciencia de todo lo que se mueve en tu cuerpo, ¿no? Claro, sí. Y la nutrición también es muy importante. Entonces, bueno, ganas Pekín, luego vas, si no recuerdo, era Londres-Río, ¿no? Londres. ¿Cómo es ya ir como... Ya había sido favorita antes, pero ahora eras favorita y medallista de oro. Entonces, ¿cómo es ese reto? ¿Cómo encuentras la motivación? Claro, pues no te queda más que saber que van atrás de ti, no te queda saber que tú eres la favorita a vencer. Entonces, el trabajo, el proceso, ya conocíamos el camino. Eso te da experiencia, saber que sí te funcionó, que no te funcionó, qué podemos modificar, qué podemos mejorar, y eso te va ayudando a hacer pues mejor expertise en más cosas, en una nutrición, en una fisiatría, en la parte de recuperar tu cuerpo, en la parte del descanso, en la parte de la psicología, en la parte de una programación. Eso te lo va dando la vida y la experiencia, pues ya lo habíamos recorrido. Dije, bueno, si esto me sirvió, bueno, seguramente tiene que funcionar para Londres. Entonces lo seguí probando, lo seguí manteniendo, lo seguí buscando o mejorando, como te lo menciono, y por supuesto que Londres para mí fue esa parte también muy importante de decir, estoy cómoda, sí, ya soy la reina, de aquí soy, y sobre todo es esa parte que a veces te la creas tú, que muchas veces puede pasar. Yo sé que ellas también han de tener su trabajo, sus programaciones y demás, pero al final del día también hay algo que me ha ayudado mucho en las competencias, es a que tú te creas esa reina, o sea, tú la tienes... lucha es contra ti, no contra los demás, ¿no? Exactamente. Tú tienes que darte ese lujo de sentirte
el más potente del mundo en ese momento. Pero imagino que van pasando los años y las competencias Seguro. y las competidoras empezarán a tener menos años, ¿no? Y Correcto. empiezas a ver que tienen muchos menos años que tú. ¿Cómo es ese momento? Pues eso me pasó en Río y ahí pues también tiene mucho que ver el equipo multidisciplinario. Ahí yo creo que Enrique, Oscar, que son los que toman también esta parte de decisión, donde dicen, yo me enfrentaba con la mejor de la mejor en Río y yo no quería. Yo decía, no, es que yo cómo me voy a aventar con las mejores, con las nigerianas. Y que, quítenme de ahí, o sea, mándenme a otra categoría, pero no me pongan con las nigerianas, o sea, me ponen con las más fuertes. Y pues acá la psicología de los coaches, que a veces son las que más te pegan. Entonces, bueno, y entonces tú para qué estás aquí, ¿no? Si ellas son las fuertes, entonces tú para qué estás aquí. Entonces, pues a prepararte y eso pues te pica la cresta y empieza una búsqueda también de superación tuya y a veces sabes que vas contra las mejores y yo dije, pues me voy contra las mejores y para mí fue Río, fue Nigeria, fue la mejor. Yo dije, no, no le voy a ganar, o sea, no es más fuerte que yo, o sea, era un hecho que, no, perdón, que yo no era más fuerte que ella, pero dije, pero tenemos que jugárnosla el todo por todo. Entonces, ahí lo importante yo creo que son las estrategias también. Claro. Entonces, ahí yo jugué una estrategia de creérmela que yo iba más fuerte que ella, cuando no era cierto. Sin embargo... Bueno, era cierto para ti. Bueno, cierto para mí. Claro, entonces, pero en tu realidad era verdad y por eso lo lograste. Entonces dije, pues lo único que me quedaba o me restaba hacer eran levantamientos perfectos, porque los jueces te cuidan mucho de los levantamientos. Entonces, si yo hacía un levantamiento perfecto, por muy buena que fuera fuerte, si no hacía un levantamiento perfecto, seguro se le iban a dar mala. Claro. Entonces, esa era mi estrategia, o fue mi estrategia de jugármela en ese el todo por el todo, y resultó. O sea, mis levantamientos eran como muy limpios, muy someramente cuidados, para que ella, como sé que no tienen esa técnica, no tienen ese cuidado, no eres tan puro el levantamiento, los jueces dicen, vais, adiós. Entonces, para mí era eso, y pues, sorpresas, me quedé con la medalla de oro. Y en Tokio, pues me ponen con la mejor del deporte paralímpico. Espera, quiero ir a Tokio, pero antes de Tokio quería preguntarte, que has dicho que no quiero que se me olvide, y lo tenemos aquí. En la metodología del coach es con una mano te apapacha y con otra tiene un látigo, más o menos, ¿o cómo funciona? Es un hecho, de hecho es todo el tiempo esa parte, ¿no? Yo creo que ellos te cuidan, tratan de cuidarte, digo, en el caso muy específico de Enrique, inclusive es de los que ya no quiere que de entrevistas, ya no quiere que me vean, ya no quiere, no, quiero que te distraigan. Y yo siento, no pasa nada. No, sí pasa, no quiero. Bueno, está bien. O sea, pero, y te cuidan mucho, o sea, casi te quieren meter en una burbuja, que nadie me la toque, por favor, hasta que lleguemos a la hora de la competencia. Pero al final del día, a veces esa fricción, yo sí, empezamos como que a chocar y yo sí de... Por favor, quítenme los 20 kilómetros aquí lejos de aquí, por favor, porque no los puedo ver ni en pintura. Son familia al fin y al cabo, ¿no? De alguna Literal. manera. Pero es que empieza el nerviosismo y es donde yo creo que ahí nos damos cuenta qué tan importantes esas justas, que empieza el caos en todos lados, ¿no? Sí, o sea, aunque llegas muy bonitos a las villas, muy contentos con sus uniformes, muy contentos con nuestros desfiles y lo que tú quieras y mandes, pero definitivamente es un caos, ¿no? Empieza ahí la competencia donde se te quedan viendo si vas fuerte, si vas limitada, si vas delgado, que te falta fuerza. Psicológicamente todo tiene que ver. Entonces ahí los entrenadores pues también tienen que ser muy cuidadosos y demás. Entonces todo es válido en esas competencias. Sin embargo, el cuidarte, y por eso también está la nutrióloga, ¿no? Definitivamente. Ni el psicólogo, perdón. Y luego llega el momentazo que hemos vivido todos, ¿no? Que nos encierran en el año 2020. Así y es. Si uno se vuelve medio loco, imagino que alguien que tiene que dedicarse todos los días a hacer ¿cuántas horas de deporte? Pues... ¿Cuántas tienes que hacer más o menos en promedio? Más o menos como unas 25 aprox.
más o menos. 25 horas a la semana. A la semana, sí. 25 horas a la semana. Y pasas a no poder ver a tu coach, a no poder ver a tu nutricionista, seguramente no tengas el material adecuado en casa y tienes a 2 años vista, estaba a unos meses vista, ¿no? Los Juegos Olímpicos. ¿Qué pasa en la cabeza de Amalia en marzo, abril 2020? Me volvía loca. Yo creo que cualquier deportista se volvía loco definitivamente, porque es el momento magno que espera cualquier deportista. Es el momento crucial que todos esperamos y es una fiesta donde afortunadamente creo que celebramos todos, porque dices, se acabó el ciclo olímpico y dices, bueno, hoy ya me toca demostrar todo lo que hice en este ciclo. Cuando te dicen, se interrumpe y te quedas así de, ¡no! Es como quitarle una paleta a un niño así de tajo y te quedas así, no, por favor. Entonces, eso para mí, digo, las primeras semanas, yo creo que nosotros como deportistas hasta lo festejamos. Ay, qué rico descansar una semana. Esos 20 kilómetros que querías de distancia del coach lo habías logrado. Sí. Y dices, wow, qué rico, pero se pasa la segunda semana y dices, bueno, ya está padre este descanso, este break, pero ya te dicen, es encierro total. Y dices, no. Empiezas a ver por todos lados y no encuentras más que las 4 paredes de tu casa y dices, ¿y ahora qué hago? O sea, ¿qué hago aquí? O sea, no puedo quedarme encerrada aquí. O sea, no puedo. O sea, no debemos. O sea, y empiezas a buscar por todos lados. En mi caso, tuve que pedirle a la CONADE que me facilitara un banco que sea para poderlo sacar de ahí del Centro Paralímpico, que me facilitaran discos, que me facilitaran material, lo poquito que pudiera meterse en un cuarto, aunque sea, pero que me lo facilitaran. Tuve que quitar camas, tuve que quitar cosas para meter cosas de un gimnasio. Y dije, me tengo que adaptar, o sea, tenemos que hacer cosas. Las improvisadas oficinas que vivimos mucho en tu casa era un improvisado gimnasio. Exactamente. Entonces, pues dije, no me quedó de otra. Y afortunadamente, pues bueno, en este caso, ahí el coach vive a unos pasos de mi casa, tu casa. Bueno. Y vía Zoom la psicóloga, empezar a modificar el programa y ver de qué manera siguiéramos con la continuidad Pero ¿y cómo hacías para no atacar el refri así sin que te viera el nutriólogo o la nutrióloga? Así no, bueno, la nutrióloga sí la tuve, esa sí la pude dejar así como que no hay problema, cuando regresemos nos ponemos Pudiste tener tus gustos culposos en ese tiempo, ¿no? Sí, totalmente. y pues bueno, y eso fue lo que me ayudó mucho en la pandemia. A tener un poquito de equipo que me pudieron proporcionar por parte de la CONADE, y trabajar encerrada en casa, y que en este caso los coaches pues ahí estaban sin problema. En el caso de la psicología, ella me estuvo trabajando también a distancia, igual que la nutrióloga a distancia, era lo que más podíamos hacer. Y cancelan los juegos y dicen, a ver si hay suerte y los podemos hacer el año que viene, ¿no? Sí, cuando nos dijeron, a ver, y cuando te dicen, a ver, dices, no, por Dios, te pones a rogar a todos los dioses del mundo, a todos los ángeles, a todos los seres que a lo mejor todo el mundo busca y cree, y todo el mundo desde su país. Yo dije, por favor, que le rueguen a todos sus santos que les van, o a quien le crean o al que le tenga fe, por favor, que les rueguen para que se hagan los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. Y llegaron, pero anunciaron que sin público, ¿no? Sin público, así es. Y pese a que quizás, desgraciadamente, los paralímpicos no tienen el mismo aforo, ¿no? en los estadios, pero imagino que una grada vacía es muy raro, ¿no? Una grada vacía, y sobre todo que también había rumores que Japón no quería tampoco que estuviéramos ahí, que no llegáramos. O sea, de verdad era una especulación muy fuerte de muchas cosas. Era el que no te diera el COVID. Yo me encerré un mes todavía, no obstante que ya podíamos medio salir, yo me tuve que concentrar un mes en el Centro Paralímpico para no contagiarme, para llegar a Tokio sin ningún problema. Que aún así te podías haber contagiado en el transporte, en el avión, donde sea. Sin embargo, afortunadamente no me pasó, pero
de verdad era una perspectiva de, por favor, solamente déjenos competir, o sea, déjenos llegar. Entonces llegamos, se llega sin público, sin embargo, afortunadamente hubo medios de comunicación, se podía ver hacia afuera por los mismos medios, y eso a mí pues también me llenó mucha satisfacción, ¿no? Aunque sea, dije, bueno, si no saben por presencia, pero al menos por los medios, ¿no? Digo, yo ya comprado mi boleto de mi hija para que me fuera a acompañar, se tuvo que cancelar, de hecho O sea, se perdió. no podía ir, no había nada, ni familia. Nada, ni El familia. coach y El poco más, coach ¿no? y párale de contar. Entonces, eso fue como muy fuerte para mí. Sin embargo, bueno, eran las condiciones en las que teníamos que trabajar y competir. Y así fue. Y para mí Tokio, la verdad es que esa medalla sí sabe a oro, pero a oro de vida, a oro de una fe, a oro de... Bueno, de hecho, yo tengo el honor y la fortuna de estar... Uno no sabe lo que pesa una medalla paralímpica hasta que la tiene en la mano. Imagino que estos gramos de más con los que te volviste la nutrióloga no te regañó por estos gramos de más. Definitivamente. ¿Qué sientes cuando, imagino que tú que eres de rituales y de energía, seguro que tienes un espacio maravilloso en tu casa para las medallas? ¿Qué sientes cuando las ves? La verdad es de que pues me traen esta remembranza, ¿no? Digo, cada una tiene su significado, son países enigmáticos donde me ha tocado pisar. Sydney es un país mágico, puro, gente linda, gente muy amable, un país muy educado. Atenas, donde yo desde pequeña en la secundaria, sin saberlo, también lo decreté. Cuando la maestra de Ciencias Sociales nos hablaba de Grecia, yo me enamoré de ese país. Yo dije, yo tengo algún día que ir a Grecia. Cuando yo me enteré que eran los Juegos Paralímpicos en Grecia, dije, no lo puedo creer, yo tengo que estar ahí. De hecho, ellos son los culpables de que existan los Juegos Olímpicos. Exactamente, claro. Dije, el honor de estar en la cuna de donde nacieron, ¿no? Y Todos los pudiste ir juegos. porque en principio los Juegos de Atenas deberían haber sido en el 96, pero llegaron tarde y los hicieron en el 2004. Así es, entonces ya estaba escrito, ya estaba decretado que yo tenía que llegar a Atenas, lo disfruté mucho. Aparte que pues ya tenía un motorcito ahí mucho más significativo para mí. El asistir a China, también un país muy enigmático, muy fuerte, muy poderoso, y dices, creo que he estado en los países más fuertes y más enigmáticos. Inglaterra también, un país donde también nos decían, cuando pusieron esa publicación de que ahora sí ya llegó lo más fuerte, y yo así de ¡wow, qué chingo! El sentirte esa parte, ¿no? De que en algún lugar de este mundo te consideran de esa parte, Claro. ¿no? De esa manera, y porque te lo crees y porque te lo debes de creer, porque al final del día para eso venimos a esta vida, ser los mejores, y no para los demás, para ti. Y para el 24 que hemos decretado, Amalia. La foto delante de la Torre Eiffel con un nuevo oro. Seguramente lo pelearé. Yo no me cuelgo una medalla, eso sí, siempre lo tengo por consagrado. Nunca me cuelgo una medalla antes de tenerla. Sin embargo, sí lo decreto. Definitivamente creo que estoy trabajando. El equipo está muy comprometido, sigue comprometido. Ahorita hay nuevas generaciones que vienen conmigo trabajando, preparándose para ser los futuros deportistas paralímpicos dentro de esta especialidad. Y quiero seguirles entregando este legado, un legado donde ellos se sientan y se crean que tienen esa capacidad y ese potencial para suplir a los que ya estuvimos allá arriba. Claro, es la inspiración y el legado, ¿no? De alguna manera. Así es. A mí me gustaría preguntarte, como cierre, dos cosas. En primer lugar, ¿cuáles dirías que son los valores que te hacen llegar a donde estás y sobre todo mantenerte, que es lo más difícil? Yo creo que uno de los valores es principalmente la gratitud a la gente cuando está contigo. Siempre agradecele su trabajo, su compromiso, su acompañamiento a la vida, a lo que estamos hoy por hoy aquí, el que estés vivo, el que tengas salud, el que tengas esa fuerza, el que tengas ese potencial, no es gratuito, es
es heredado, es algo que tenemos y agradecerlo a quien se lo tengamos que, no sé si a mis ancestros, no sé si a mis chosnos, no sé a quién se los tenga que agradecer, se los agradezco. Siempre el agradecimiento, yo creo que a todo lo que nos rodea es lo más importante y sobre todo, principalmente, que vivas con amor, con esa tranquilidad, con esa pasión, con respeto hacia los demás. Son uno de los valores. Creo que nunca debemos de perder el respeto y el amor hacia los demás también. De hecho, y hacia es ti un mismo. gran valor olímpico, ¿no? De Así hecho, que muchas veces vemos otros deportes más mayoritarios donde se pelean, se hablan mal, ¿no? Y como que el olimpismo yo creo que preserva un poco esos valores del compañerismo. Y sobre todo también el juego limpio, ¿no? Yo creo que algo que se promueve dentro de estas justas olímpicas y paralímpicas es el juego limpio. Entonces siempre ser consciente que todo lo que te lleve hasta allá con integridad, realmente que seas tú y que no necesites de nada de trampas o hacer algún truco buena elite. Que te lleve a hacer esto, eso no te satisface. Yo creo que a nadie le satisfacería una medalla de esa índole. Y por último, siempre le pido a mis invitados que me recomienden una película, una canción y un libro que les haya inspirado, pero además en tu caso te voy a pedir que nos recomiendes una gesta olímpica, algo que, no sé, se me viene a la cabeza. Carl Lewis en Barcelona 92, algún momento del deporte que te haya gustado, además del libro, la película y la canción. A ver, vámonos con la película. La película definitivamente es algo que todavía es azul profundo. Una película de un buzo que compite por la respiración y por hacer el récord mundial. ¿De apnea? No sé quién. ¿Cómo se llamaba el actor? No me acuerdo ahorita. La verdad esa película es muy viejita, pero creo que de ahí aprendí mucho también la concentración. Él se concentraba y se preparaba muy bien antes de bajar, de bajar 170, 180 metros abajo de la profundidad del mar. Y eso, pues creo que es una muy buena película. Inspiró tu ritual de alguna manera. Inspiró mi ritual, sí, definitivamente. Azul profundo. El libro, pues... ¿cuál será el libro que más me haya gustado? Pues varios, pero yo creo que hoy por hoy también me gusta mucho leer Paulo Coelho. O sea, también es parte de mi inspiración. También Paulo Coelho. Y pues la canción, es que son tantas canciones las que me gustan. Yo creo que de Metallica, ¿no? Por lo que has dicho antes. Pues definitivamente, de hecho, pues acá entre nos vamos a ver el concierto este fin de semana, a ver a Rammstein. Y evidentemente, pues es Du Hast. Iron Maiden también son mis favoritos. Y por supuesto, me gusta mucho toda la música. Pero si le preguntaran a mi coach, les va a decir que soy más popera en inglés que nada. Pero para concentrarme, para prepararme, definitivamente la Metallica me gusta mucho. Sí, con lo que estás diciendo no te imagino escuchando reggaetón para tu ritual. No, por favor. Y pues alguna inspiración, algún momento de las justas olímpicas, hijo, yo creo que mía o de cualquier... De lo que tuya, si quieres una tuya y una de otro deportista. De otro deportista. Bueno, pues definitivamente, sí es que son muchas las que tengo visual. Sin embargo, yo creo que Michael Phelps es de los atletas que también me fijo mucho el por qué hoy por hoy tiene 8 o 9 medallas en alguna justa. Creo que es muy tranquilo, lo veo muy someramente, muy, muy consciente al momento de competir. Me gusta mucho su actitud cuando compite de Michael Phelps. Y en la mía, pues definitivamente Río para mí, la gente se desbordaba, no me dejaba escuchar al juez. Entonces... ¿Qué ha dicho el juez? ¿No? Entonces, yo la verdad me costó mucho trabajo concentrarme en Río, pero tuve que agarrarla al toro por el toro. Dices, no, aunque yo quería no escuchar, de verdad, si tú hubieras estado en Río, escuchabas el griterío, que es la euforia, o sea, te prendía. Sí, la piel de gallina. Te prendía, entonces... Tenía yo que agarrar la concentración, pero era muy difícil porque era una energía muy fuerte del público en Río. Y yo creo que ahí lo viví y dije, me costó mucho trabajo, pero sin embargo yo creo que la gente
aparte la gente se me entregaba, la verdad la gente se me entregó, no sé si por ser latina, no sé, pero de verdad para mí Río fue magnífico, el momento más majestuoso de los que he vivido en mi vida en todas las justas paralímpicas. Qué maravilla. Pues espero que ese se quede en el segundo después del de 2024, que será una muy buena señal. Amalia, ha sido de verdad un honor tenerte aquí. Creo que eres un ejemplo de superación y sobre todo de inspiración, y espero que le sirvas a muchas personas para que sigan a través de tu ejemplo su propio camino, ¿no? Yo creo que eso sería una gran victoria. No, la verdad es que gracias por este podcast. La verdad, ojalá, de verdad me gustaría que este granito de arena, estas palabras le sensibilicen a cualquier joven, a cualquier chico, a cualquier mujer, a cualquier hombre, a cualquier persona, porque no hay edad ni límite para el deporte, así sean grandes, así sean mayores. Yo creo que el deporte es vida y ojalá que se den esa oportunidad, principalmente lo que les digo, en verdad, créanse fuertes, créanse mejores, créanse los dioses cada uno, porque sí lo son. De hecho, ya decía, el aforismo decía, mens sana in corpore sano, ¿no? Mente sana en un cuerpo sano. Así es. Muchísimas gracias, Amalia. Al contrario, Cristóbal, muchas gracias. La revolución individual. El podcast de Luis de Cristóbal. Seamos el cambio que el mundo espera.